Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kirapat frunció el ceño. Definitivamente no encajaba con esa palabra. Prefería que la llamaran fuerte, inteligente, cualquier cosa menos linda. Pensó de sí misma como una chica genial, no una chica linda. Y Bonita probablemente pensó lo mismo. Bueno, al menos para mí eres linda. Bonita susurró y se quedó en silencio. Kirapat casi pensó que se había quedado dormida. Inclinó la cara a punto de besarla en la mejilla, pero entonces oyó una voz suave que rompió el silencio. Si no voy y mi madre está muy enferma, ¿qué hago? Cuando saliste de ahí, ¿no pensaste en ello? No, solo quería salir. El futuro no me importaba. Mi presente era todo lo que tenía. No tenía tantas opciones. Hay quienes llegan a una encrucijada y eligen un camino. Yo solo tenía uno, y pensar que siempre parecía tan fuerte. Hablaba de su madre a lo largo de su vida. Rara vez la había visto enfermar. Ella, la hija, siempre era la débil y por eso siempre la reprendían por ser una carga. Lo curioso fue cuando su madre estaba sana y cómoda. Bonita no existía para ella, pero siempre que necesitaba ayuda, Bonita era la primera a la que llamaban. La vacilación en la voz de Bonita hizo que Kirapat repitiera su decisión. Bonita podía mantenerse informada sobre su madre sin tener que ir ahí. El peligro era impredecible. El hombre que Kirapat había enviado para darle una lección había desaparecido hace un tiempo, pero ella sabía que aún frecuentaba la casa de la madre de Bonita, probablemente cobrando la deuda de 100,000. Kirapat solo veía dos escenarios. En el mejor de los casos, la madre de Bonita estaba realmente enferma y podían llevarla a un hospital, pero en el peor de los casos y el que más temía era que la mujer estuviera fingiendo solo para manipular a su hija otra vez. De cualquier manera, no dejaría que Bonita se pusiera en riesgo. Si Bonita era su persona, Kirapat se aseguraría de que estuviera a salvo. Puede que no fuera perfecta protegiéndola, pero jamás permitiría que nadie la destruyera. Mi decisión sigue siendo la misma, no irás. Bonita sonrió levemente, lo sé, pero si verdad quieres ir, dame 3 buenas razones. Si es así, te llevaré yo misma. ¿Mm? ¿Escuchaste bien? Si haces eso, terminaré pensando que te preocupas por mí. Kirapat quizás no se dio cuenta, pero su preocupación era evidente. Bonita la veía en sus ojos, en su tacto. Sabía que no estaba sola. Entonces piensa lo que quieras. ¿Quién dijo que no puedes? Kirapat no había salido de su habitación en 2 días. Los moretones empezaban a desaparecer, pero aún no del todo. Se mantenía aislada como si quisiera escapar del mundo por un tiempo. Incluso su obsesión por las noticias se habían calmado y coincidentemente Bonita tampoco tenía clases ese día, pero a ella le gustaba estar juntos así, sin complicaciones. La otra nunca le imponía lo que debía o no debía hacer. Si leía un libro, por ejemplo, la otra no le interrumpía, a menos que tuviera hambre, murmurando para que pudiera oírla hasta que tuviera que levantarse y cocinar con los ingredientes que tenía en el refrigerador. Y todo habría seguido así sin que ella sospechara nada, de no ser por la llamada de su mejor amiga, quien la alertó de su madre, quien decía estar enferma.
había concedido una entrevista a un periodista político, causando un gran daño a la señorita Quinn y a su familia. El titular del periódico solo le enfureció aún más. Escándalo sin fin. El drama de la misteriosa mujer y su hijastra, hija de un famoso político, que abandonó a su madre enferma. La madre clama compasión a través de los medios, implorando el regreso de su hija, ya que solo la tiene a ella. Mientras tanto, la novia lamenta haber perdido su amor sin tener otra opción. Hizo clic para leer el artículo completo. Además de la entrevista de su madre, también había fotos de ella y la señorita Quinn, tomadas en secreto. Algunas eran de la universidad, otras de la fachada de su lugar de trabajo, aunque estaban borrosas. Ahora entendía por qué la otra se recluía. Estaba siendo atacada por la sociedad, pero lo peor era que, incluso con algo tan grave sucedido, la otra ni siquiera se molestó en decírselo.